Y quiero comenzar esta mañana con una frase y es libertad. Cuando tú piensas que vivimos en un país libre y que tú eres un ciudadano libre, si eres un adolescente, bueno, estás descubriendo qué significa la libertad, pero espero que si eres un adulto de 18 años para adelante, ya entiendes que libertad no es hacer lo que a uno se le da la gana. ¿Ok? Eso no es libertad. Entonces, libertad es esto, decidir uno a quién se va a someter. ¿Ok? Piénsalo. Esa es la libertad. O sea, finalmente, entonces esto es algo filosófico. Si yo decido a quién me voy a sujetar, entonces yo no soy libre. Y pues obviamente en el mundo en que nosotros vivimos, toda la idea está reforzada en que es tu plata, son tus decisiones, es tu vida, haz lo que quieras, vive como quieras, hasta cuando empiezas a recoger las consecuencias de vivir supuestamente libre, ¿no? Como el viento y haciendo lo que se te da la gana. Tú empiezas a recoger cosas, ¿cierto? Eres de pronto un borracho, se gasta toda la plata, no ahorra. Eres una persona que piensa que el vivir es aquí y ahora y no pensar un poquito más. Siempre estás endeudado, ¿no? Te pagan la quincena y al otro día estás, venga, me presta 10, 15, 20. ¿Eres así? O sea, tú no eres libre, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Em, y el Señor Jesús, y pues vamos a volver a este versículo ahora, en Juan 8:34, si quieres apuntarlo, él dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Piénsalo en ti. Si tú eres honesto ante Dios y contigo mismo y sabes que cometes pecados todos los días, tu pecado, según la definición de lo que estamos viendo acá, tú eres esclavo de tu pecado. O sea, tú no eres tan libre como tú crees que eres, ¿cierto? Y pues obviamente en una promoción de promocionar, digamos, alcohol, nunca te van a poner una familia destruida, ¿cierto? No te van a poner los accidentes que eso genera. Es decir, abusar de la libertad me va a llevar a mí a entender que yo no soy libre, sino que realmente soy esclavo. Y cuando lo vemos de esta forma, yo quiero comenzar con algo esta mañana que tiene que ver con acerca de ser libre y escoger ser un esclavo de algo diferente que el pecado. Y es en el Antiguo Testamento, nosotros leemos, y ahorita vamos, yo lo voy a proyectar para que nos cambien del libro en el que estamos en Santiago. Sobre todo en el pueblo de Israel, ellos tenían una ley, Dios les había dado una ley con respecto a los esclavos. Y algo que entendemos, y pues tal vez tú digas, yo estoy en contra de la esclavitud. Tú y yo somos un esclavo moderno, ¿no? Si tú tienes una deuda con un banco, tú eres esclavo, ¿sí o no? Pagando la motico, pagando el carro, pagando tú eres esclavo. Pagando las tarjetas de crédito, tú eres esclavo, ¿cierto? Si tú sabes que estás hasta aquí pagando una tarjeta de crédito, estás viviendo las consecuencias de ser un esclavo. Y el esclavo en el Antiguo Testamento era alguien que probablemente tenía una deuda con alguien y esta persona a la cual ya le deudaba llegó a un punto en que le dijo, mira, al ritmo de pago, ¿no? Al plazo calentano que me estás pagando esto, no me lo vas a pagar nunca. Entonces la ley le permitía a una persona que debía dinero a otro ponerse bajo esclavitud de esa persona durante un tiempo para poder saldar esa deuda y pagarlo. Obviamente eso implicaba, era 24/7, obviamente no habían derechos, etcétera, etcétera. Esa era una de las formas. Y pues obviamente habían esclavos de pronto por otras razones, ¿cierto? Porque un imperio conquistó a otros pueblos, es una forma, o porque a una nación en específico eh, alguien designó que de esa nación únicamente iban a ser esclavos. Entonces, ser un esclavo tenía el concepto de tener una deuda, ¿ok? Y pues había gente que obviamente estaba siendo esclavo, obviamente a regañadientes,
muchas veces por tratar de pagar una deuda. Y la palabra de Dios nos enseña un concepto que ojalá para muchos de ustedes digan, sí, yo lo conozco, pero si es la primera vez que lo vas a escuchar, si tú estás acá y eres de nuestra iglesia y es la primera vez que escuchas este concepto, estás escuchando el concepto por el cual tu vida tiene propósito en Jesús. ¿Ok? Si tú estás acá y eres nuestro invitado, ojalá que tú digas, uy, esto sí me pone a pensar, sí me gustaría ser un siervo por amor. Piénsalo. ¿Será que una persona que tenía una deuda con alguien y durante 6 años, como lo vamos a leer, está ahí esclavo, 6 años pagando una deuda? Al final, esa persona dice, ¿sabes? Yo amo tanto a mi amo que me quiero quedar acá. ¿Tú crees que eso pasa? ¿O será que Dios romantizó la idea de la esclavitud y el primero que es negrero es Dios? Pues yo solamente estoy poniendo aquí lo que no decimos en voz alta. Entonces yo quiero que leas conmigo, lo voy a proyectar aquí, tú lo puedes apuntar, ¿ok? Apúntalo, porque creo que es bueno que vayas a esto. Si tú no tienes Biblia, tú sabes, simplemente ahí en el buscador pones Éxodo capítulo 21 y te va a aparecer, ¿ok? Mira lo que dice. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, o sea, esto es algo para los judíos, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Es decir, de balde no es que a los 6 años dice, bueno, yo, una indemnización, no, no. O sea, usted estaba pagando una deuda. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, o sea, si llegó y le tocó también a la esposa ser esclava y de pagar, pues saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Ok? O sea, en 6 años pasan muchas cosas, ¿cierto? Piénsalo, estamos en el 2024. ¿Qué estabas haciendo en el 2018? De pronto tú dices, tenía 12 años. ¿Ok? Pero realmente aquí vemos algo que Dios sabía que iba a pasar y que obviamente lo pone en un punto en que dice, bueno, ¿y qué va a pasar en caso tal de que sucediese este escenario? Y mira lo que dice en el versículo 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste de la ciudad por donde entraban las personas, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. ¿No, no te parece interesante? Una persona entra a pagar una deuda pensando, voy a ser libre. En 6 años voy a ser libre. Y a los 6 años su vida ha dado un giro de 180 grados porque tal vez descubrir que estar ahí lo afinó, lo estructuró en muchas cosas. De pronto entendió, yo estoy pagando esta plata por bruto, por necio. Y en ese proceso de pronto conoce a su esposa, tiene hijos y ahora llega el momento en que él es libre. Y te das cuenta de la decisión que toma al séptimo año. La decisión es, eres libre. Pero lo que hace es que toma la decisión de decir, no, no voy a ser libre como yo pensaba que ser libre significaba para mí, sino que lo que yo quiero es tomar mi libertad para servir a mi amo por amor y a mi esposa y a mis hijos. Tú puedes ver el concepto aquí, servir por amor. Eso marca una diferencia grandísima. Esta persona ha servido 6 años y de una u otra forma ha entendido el concepto y ahora tiene la oportunidad de tomar la decisión de quedarse haciéndolo con otro énfasis, con otra forma de ver la vida, con otra perspectiva. Y lo que nos damos cuenta es que lo que ha cambiado es que pasó de ser simplemente algo que me toca a algo que él dice aquí, quiero hacer para siempre.
Y aquí es donde nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, deberíamos entender este concepto. La palabra se llama redención o ser redimidos. Y lo que significa es que Jesús nos compró a nosotros, que éramos esclavos del pecado y por lo tanto nuestros amos eran la muerte y Satanás. Y Jesús nos compra y nos adquiere para Él y nos dice, eres libre. Y yo por amor escojo de una forma simbólica o figurada que Él ora de mi oreja porque yo quiero servirle a Él por amor. Yo te pregunto a ti, que has nacido de nuevo en Jesús y que haces parte de nuestra iglesia, ¿esto es tu vida para Jesús? ¿Tú le sirves por amor? ¿Tú tienes claro el momento, no solamente cuando fuiste salvo, sabes que pasaste de muerte a vida, sino cuando tú rendiste tu vida y dijiste, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi amo. Y hoy entiendo que de una forma simbólica yo quiero y pertenecer a ti y servirte a ti por amor. Es un concepto hermoso, ¿no? Que no solamente es para explicar en 5 minutos, pero creo que esto nos pone a todos nosotros a entender que cuando nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús tenemos esto claro, todo lo demás en nuestra vida, nuestra vida cristiana toma sentido cuando lo vemos de esta forma. Tú ahí es donde te das cuenta. Tú vas a la reunión porque te toca, tú lees la Biblia porque te toca, tú haces el devocional porque te toca, tú diezmas porque te toca, tú sirves porque... Simplemente le estás esperando cumplir y pagar una deuda que si es con Jesús nunca la vas a pagar. Tiene que llegar un momento en que tú entiendes, yo quiero servirte a ti por amor, porque tú me compraste a mí y me hiciste libre. ¿Libre para qué? Para servirte. No para ser un libertino, ni vivir en libertinaje. Libre para servirte a ti por amor. Entonces, creo que este concepto nos ayuda a todos nosotros. Y pues si tú estás hoy acá y eres nuestro invitado, estás escuchando la razón por la cual esa persona te invitó hoy. Esta persona no es un siervo y no viene aquí porque le toca, porque el pastor si no viene le hace mala cara, porque si no va a tener las maldiciones que le dicen. No, lo hace porque su Señor es Jesús y lo ama y le ha entregado su vida. Si tú eres nuestro invitado, ojalá veas eso en la persona que tú invitó. Eso sea la razón por la que estás acá. Entonces, quiero que leamos entonces en Santiago, el capítulo 1, en el versículo 19. Y como te digo, pues hay mucho que para leer en este libro, pero pues hoy vamos a leer esta parte. La semana pasada estuvimos hablando acerca del gozo. Ojalá que en sus grupos pequeños hayan tenido un buen tiempo hablando acerca de tener gozo en medio de la prueba. Y entonces entender por qué el gozo es una decisión. Y hoy vamos a leer aquí en Santiago 1, 19, nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí solamente tú ya tienes una predicación y tienes un versículo que te puedes llevar para esta semana. Piénsalo. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque, y nos da la razón, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero, que es el título de este mes, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La persona que escucha y se le olvida poner en práctica la palabra de Dios es que se está
engañando a sí mismo. ¿Ok? Tú eres el primero que te crees tus mentiras y tú eres el primero que dices que vives en mentira cuando sabes lo que dice la palabra de Dios y no lo haces. Versículo 23, porque nos da una razón. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a la persona que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, ¿te das cuenta? Esto es otro tema, pero hago el paréntesis aquí. Aquí nos dice, cuando tú eres oidor y hacedor de la palabra de Dios, tú eres bienaventurado, no bendecido. Y lo menciono rápidamente. Nuestra bendición es la salvación en Jesús. Esa es la única bendición más importante. La bendición no es ni la casa, ni los hijos, ni el carro, ni nada material, ni nada que tú esperes que digas, qué bendición de mi Señor. Aquí nos dice que cuando nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida, somos bienaventurados. ¿Qué significa ser bienaventurado? Doblemente feliz, porque ya viene hablando de gozo. Es decir, yo me doy cuenta que creerle a Dios, vivir en Dios, obedecer su palabra, genera en mí gozo. ¿Ok? La bendición ya la tengo si he nacido de nuevo en Jesús. Entonces, por eso nos dice, el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será doblemente feliz en lo que hace. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, yo quiero, con base en este pasaje, hablar un poco acerca de cómo se muestra en nuestra vida esto de ser un esclavo, como lo leímos en Juan 8:34. Yo escojo si voy a ser esclavo del pecado o voy a ser esclavo del Señor Jesús. Entonces quiero arrancar con eso. Una persona esclava de su pecado será. Y aquí vienen unas características de eso. Cuando yo estoy siendo esclavo de mi pecado, cuando yo sé abiertamente que estoy pecando, ¿cierto? Cuando yo sé que a mí me confrontan y digo, sí, yo sé, ¿ok? Ya eres un descarado cuando tú dices, sí, yo sé. Una persona esclava de su pecado será descuidada con su lengua. ¿Sí lo entiendes? Lo leímos, versículo 19. Eh, Es lo básico. Tenemos dos oídos y una boca. Es para escuchar más y hablar menos. ¿Ok? Y yo sé que hay algunos aquí que por su temperamento dicen, a mí me fluye eso. El problema son tus pensamientos. Y aquí nos dice, y lo que nosotros vemos es realmente cómo puedes, este es un indicador, ¿ok? A ti que te gustan los indicadores. ¿De qué habla tu boca? ¿Cómo trata tu boca a las demás personas? ¿Cómo trata, qué sale por tu boca cuando las personas hacen cosas para ti que te molestan, que no te gustan y que de pronto van en contra de lo que tú quieres hacia ti? ¿Cómo tratas tú a las demás personas? ¿Cómo te refieres tú de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio, de tu jefe, de tus profesores, de la familia propia que no te cae muy bien? ¿Qué términos usas tú? Ese es un indicador. Cuando tú eres esclavo del pecado, si los términos no son para bendecir a esa persona, para orar por esa persona, entonces tú eres esclavo de tu pecado y tu lengua te lo deja ver todos los días. Y aquí es donde lo básico para nosotros cuando tenemos una nueva vida en Jesús es nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Tú no puedes llegar al trabajo y tú no puedes llegar al colegio y a la universidad. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí estamos jugando. Tú tienes que marcar una diferencia.
Es un indicador de que eres esclavo de tu pecado. ¿Qué más leímos acá? Cuando una persona, bueno, aquí tengo dos versículos. Primero, Proverbios 29:20, has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Y si tú lees Proverbios, que a ti te diga necio la palabra de Dios y que tú te puedas ver, como dice aquí, en un espejo frente a la palabra de Dios siendo un necio, es fuerte. Un necio es una persona que escoge abiertamente pecar sabiendo que no lo debe hacer. Y luego nos dice, cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio y el que cierra sus labios por inteligente, ¿no? O sea, a veces la gente puede pensar, se ve inteligente hasta que habla. Casos de la vida real, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Tu papá se veía inteligente, Esteban, hasta que habló. Eso nos pasa, ¿no? O sea, uno que, y pues nos molesta, pero de pronto calladito te ves mejor. Hablas y dicen, deja ver todo, ¿no? Cuando habla. Segundo es, una persona esclava de su pecado será descuidada con su mal genio. No hay, por favor entiende, no hay justificación para el mal genio. ¿Ok? No la hay. Tú no puedes decir, es que mi temperamento es colérico. No la hay. ¿Ok? No hay lo único que está mostrando tu mal genio es que eres esclavo de tu pecado y que alimentas tu mal genio. Ahora, lo aclaro, una cosa es ser firme y otra cosa es ser mal geniado. Realmente ser una persona que por todo se pone bravo, estás tirando trompa y quiere que todos, o sea, tú eres de ese tipo de personas que llegas bravo y quieres que todos sepan que tú estás bravo y que te rindan. ¿Y por qué estás bravo? No, no me pregunten. Eso solamente habla de tu pecado, ¿ok? Ese es un indicador. No hay justificación para tu mal genio, por favor, entiéndelo. Y tal vez tú dices, pero es que me molesta, no sé, algo que me parece injusto. Es diferente y la palabra de Dios nos lo dice. Airaos, pero sin pecar. O sea, sí se puede. A mí me puede molestar, por ejemplo, que alguien sea una persona que trata mal a sus hijos. Pero la forma como yo voy a decirle a esa persona, pues no puedo permitir que mi pecado trate mal a esa persona. Entonces, es un indicador. Tu mal genio habla de que eres esclavo del pecado. Y luego también, no, ¿por qué? Bueno, Santiago 4:1. Está ahí en el libro de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? Y uno lo piensa, ¿cierto? Este versículo es un versículo que es clave porque nos dice, no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. Es decir, cuando tú tienes un problema con otra persona, el problema no es el problema eres tú y el problema es la otra persona. Y tú lo sabes en pareja, ¿cierto? Nosotros nos sentamos con las parejas, leemos Santiago 4:1. ¿De dónde viene el pleito entre ustedes dos? Es que ella quiere tener la razón y es que él quiere tener la razón. Porque es algo interno que está diciendo, no te dejes, no te calles. Tú sabes que tienes la razón, pelea. Pero acabamos de leer, eh, sea pronto para huir y tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, tú eres el único que sabes realmente qué tanto te la quieres pasar peleando y en peleas y en contiendas y en problemas porque tú no te dejas de nadie. ¿Ok? Pero finalmente lo que te das cuenta es un indicador de que eres esclavo de tu pecado porque tu mal genio te está ganando. Y pues obviamente lo que nosotros vemos acá es que eh, aquí nos habla acerca de, en el versículo 21 nos dice que donde abunda, desechar y la inmundicia y la abundancia de malicia.
Y pues obviamente esto tiene que ver con el hecho de uno vestirse todos los días. Y en otra parte, en la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que todos los días nosotros escojamos vestirnos con mansedumbre. Tú eres el que escoges cómo te vas a vestir espiritualmente hablando. Tú eres el que escoges si vas a llegar con unos guantecitos blancos, no queriendo inmugrarte, o con los guantes de boxeo llegando a pelear a todo el mundo. Tú eres el que escoges, es tu decisión, porque es algo que viene dentro de ti. Y pues eso va unido al anterior, ¿cierto? Cuando tú escoges ser una persona que quiere vivir todo el tiempo en pleito, en guerra, en contienda, tus palabras hieren, tus palabras difaman, tus palabras denigran, tus palabras, tú eres, haces chistes de doble sentido, usas groserías. Es decir, lo único que tú puedes ver es que realmente el pecado, tú eres esclavo de tu pecado. Cuando todo lo que tú encuentras alrededor de ti es pelea, malos tratos y que de ti está viniendo una actitud que obviamente justifica su altanería, su grosería, su arrogancia, que es obviamente lo que está aquí en medio de todo esto, porque esto es orgullo. ¿De qué nos habla acá? Estas pasiones internas son mi ego, mi orgullo que dice, no se deje, no se quede callado, pelee. Y pues tú tienes como resultado eso. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 6:16? Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y aquí nos dice, y esto es así, uno puede ser esclavo del amo del pecado, lo cual lleva a muerte, o yo puedo ser esclavo por amor a Dios para obedecerle y vivir en justicia. Esa es la decisión de todos los días, de cada uno de nosotros. Cuando tú te subes al carro, cuando tú te subes a la moto, a la bicicleta, al bus, tu decisión es de quién me voy a dejar manejar. De bajar la ventana y sacar toda la basura. Es lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Yo escojo a quién me voy a sujetar. Es decir, mi libertad no me da a mí para que yo simplemente exprese y haga y trate a la gente como yo creo, sino para que realmente yo escoja, si lo voy a hacer para mi carne, yo ya sé qué va a pasar. Y si lo voy a hacer para sujetarme a Dios, yo ya sé qué va a pasar. Es interesante. Cuando tú vas a un grupo pequeño y tú ves cómo una persona nueva en un grupo pequeño oxigena el grupo. Y parte de nosotros, a veces en los grupos pequeños, es que esto se volvió monótono, es que esto se volvió predecible, es que, ok, pregunta, ¿hay personas nuevas? No. Cuando hay una persona nueva, ¿sabes qué hace? Toda la atención nuestra gira alrededor de cómo vamos a hacer que esta persona conozca de Dios. Y si realmente esta persona está viendo a Dios en medio de nuestra reunión. Y tú empiezas a ver que de una u otra forma eso sí cambia nuestra reunión. Y tú ves cuando una persona nueva en un grupo pequeño empieza a hablar de algo que hasta ahora está empezando a entender y es sujetarse a Dios y a su palabra, que era algo que nunca había considerado antes. ¿Ves? Entonces es nuestra decisión y pues es lo que la semana pasada hablamos y creo que va con esta pregunta. La semana pasada dijimos, cuando yo cada día debo escoger a quién me voy a sujetar, la pregunta es, ¿quién es mi Señor? Entonces, pregúntate hoy, mirando esta semana, ¿quién fue tu Señor esta semana? ¿El dinero? ¿Tu ego? ¿Tu trabajo?
tu salud? ¿Qué o quién dirigió tu vida para tomar las decisiones esta semana y responder? O, como vimos la semana pasada, si esas circunstancias te llevaron a buscar del Señor Jesús y rendirte a Él y pedirle que te mostrara qué está haciendo Él en medio de tus circunstancias. Esa es la diferencia. Por eso la clave es eso, es ¿a quién me voy a sujetar? ¿Quién va a ser mi Señor? ¿Mi ego, mi carne, mi docedeje, mi orgullo? O sí, Señor Jesús, yo quiero ser un oidor y un hacedor de tu palabra. Cuando uno busca en la palabra de Dios con sinceridad y con humildad, uno va a encontrar dos cosas. Piénsalo. La palabra de Dios no es para que uno piense y diga, bueno, quiero leer de esto para encontrar una promesa de Dios que sea bonita para esta semana. Cuando realmente yo quiero leer la palabra de Dios, lo que me dice aquí, según lo que acabamos de leer en Santiago, es, va a ser un espejo que me va a mostrar mi pecado. Pero no solamente me muestra mi pecado y me dice de malas, sino que me guía, me lleva a Jesús como el que me puede limpiar, perdonar y salvar y cambiar. Y pues obviamente, si vamos a ser honestos, nuestra tendencia natural es pensar que la Biblia es abrirla en el Salmo 91 porque el que habita a la sombra del Omnipotente le va a ir bien y bonito y dejar que esa hoja se tueste y pensar que ese es tu único acercamiento a la Biblia. ¿Ok? O sea, es un amuleto. O sea, es lo mismo que se hace una persona colgándose un crucifijo o unas cosas, o ponérselo a la moto, o ponérselo al carro. Es un amuleto. Cuando tú crees que acercarse a Dios es para que Dios te bendiga y te vaya bien en las cosas, tú necesitas verte más en la palabra de Dios. Porque lo que Dios te va a mostrar es que tú eres pecador y que lo único, que es lo más importante de todo, que Él quiere ofrecerte a ti es perdón y limpieza de tu pecado. No que te vaya bien, no que yo veré, Diosito, no me dejes caer, yo veré, me cuidas, me proteges, me sostienes, me das, esas cosas, tú no conoces a Dios. Cuando tú piensas que la oración es, Dios, bendícenos, cuídanos, llévanos, prospéranos, tráenos, cuida a mis hijitos, tráemelos con bien, que nada malo les pase. Lo leímos la semana pasada. Gózate cuando estás teniendo pruebas. Eso choca. Si lees Filipenses, vas a leer de un señor que estaba encarcelado y dice, me gozo en Jesús. Entonces, por eso es que cuando vamos a la palabra de Dios y nos muestra realmente nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestro pecado, pues no nos agrada. Porque obviamente yo creo que lo primero que nosotros vemos es que nada más con los versículos que estamos viendo hoy, date cuenta, lo primero que nos dice es que hay un indicador de la verdadera espiritualidad. Y quiero que lo leas conmigo en el versículo 27. La religión, perdón, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo te puedo dar el mejor indicador para saber realmente y conocer la verdadera espiritualidad de una persona, y es la lengua. Y por favor entiéndeme, porque tal vez tú digas, no, pero pues es que sentarse en un grupo pequeño a decir la Biblia dice, pues lo puede hacer cualquiera, totalmente. Y por eso me encanta una frase que mi esposa dijo hace poco a otra persona, pero no, eso es como dicen, se lo dije a Juan para que lo entienda Pedro. Yo, pues, pero
Lo que Libby le dijo a este hombre fue, porque este hombre pues estaba hablando acerca de, básicamente, ¿cómo es posible que todo el mundo por fuera tenga un concepto de él tan bueno? Es una muy buena persona, pero en la casa, comenzando por la esposa, lo tienen el peor concepto. Y él dice, pues obviamente nosotros sabemos por qué. Entonces, Libby le dijo, ¿sabes? El verdadero hombre que tú eres es el que eres en tu casa. Chan, chan. ¿Sí o no? Tú y yo nos encanta ponernos una máscara afuera. Y si tú eres el jefe, llegó el patrón, llegó la patrona, ¿no? Llegó el don, el ingeniero, la ingeniera, la... Nos encanta ponernos máscaras. Venimos a una reunión, nos encanta ponernos máscaras. A mí me encanta por eso cuando uno le pregunta a los niños, ¿y cómo van en la casa? Y uno empieza a sacarle cosas a los niños, ¿no? Algunos niños aquí son, o sea, algunos niños aquí no necesitan uno preguntarles. Figúrate que mi papá esta semana le dijo a mi mamá que, sí, ve para que me... Usted ya sabe, ¿no? ¿Cómo son sus hijos? Es eso. La verdadera persona que tú eres, hombre o mujer, es quien eres en tu casa. Yo te pregunto, ¿quién eres tú en tu casa? ¿Eres la misma persona que nos muestras acá? Ojalá que sí, y ojalá que realmente seas la persona que anima con tu lengua a tu cónyuge y a tus hijos. Este es el indicador más importante de la verdadera espiritualidad. Es nuestras palabras. El Señor Jesús lo dijo, ¿cierto? Por sus frutos los conocerán, primero, y segundo, Mateo 12:34. De la abundancia de qué? Del corazón. Habla la boca. Y por favor entiende, no el corazón como que tú digas, ay, sí, es que yo soy una persona todo amor y todo cariño y todo bondad. No, estamos hablando acerca de lo que tú ves, lo que tú lees, que entra a ti y luego sale. Y pues es inevitable mencionar acá, ¿cierto? O sea, si tú eres un adolescente o una persona un poquito más joven, escuchando reggaetón, ¿a qué anima ese tipo de música? Ese tipo de letras, ¿ok? De letras, sobre todo. Y pues aquí lo hemos dicho y pues para ser balanceados, pues obviamente el resto, ¿cierto? O sea, tú escuchas esa música de cantina, esa música para planchar. Hagamos karaoke con música de planchar y en este canal. Uy, ¿y usted con qué cara critica a sus hijos? O sea, mire esa vaina que está cantando, ¿no? No voy a dar ideas. Es un indicador. ¿Por qué? Porque es lo que tú alimentas. Y tú vean, ay, no es que yo no la pienso, yo solamente es mientras hago oficio. Mentiras. Ahí queda, ahí queda. Tú te la sabes. Es un indicador. La lengua es un indicador de la abundancia del corazón. Habla la boca. Tú tratas a las demás personas, mientes, te mientes. ¿Ok? Es de la abundancia. Eso es lo primero que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros, es cambiar desde adentro hacia afuera el uso que hacemos de nuestras palabras para ser libres en Jesús realmente y no estar amarrados y ser esclavos de las palabras que usamos. Hay una frase que me gustó, eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. ¿Tú eres vendedor? No, por favor, no levantes la mano. ¿Tú eres vendedor en tu casa? ¿También vendes humo en tu casa? Que sí, que no, o sea, me dijo hace 6 meses, yo ya sé que lo tengo que hacer. Bueno, no entendieron. El punto es, haz lo que dices que vas a, las cosas que prometes, ¿no? Esa es la medida. Eres lo que haces.
no lo que dices que vas a hacer. O sea, a veces hay gente que es muy buena con sus palabras para prometer y para vender humo, y en la realidad, y pues es una esposa o un esposo frustrados de decir, no, yo ya no le creo nada, ni una oración le creo, ¿no? Ya no le creo, porque ha prometido tanto. Es esto, ¿no? Y era lo que decíamos la semana pasada. Esto es coherencia. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Entonces, quiero que comenzar la conclusión y quiero que ahí estás en el capítulo 1 en Santiago. Lee conmigo en el versículo 12. Quiero que leas conmigo porque, pues como nos damos cuenta, todo esto está unido y pues lo quise hacer así un poquito en desorden, pero le apunta a esto. Mira lo que dice. Bienaventurado, Santiago 1:12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Te das cuenta? Doblemente feliz, no bendecido, doblemente feliz la persona. No te quedes solamente mujer, dice varón, los únicos que tienen pruebas son los hombres. No, bienaventurada la persona, doblemente feliz la persona que soporta la tentación. Y ahora vamos a ver cómo, porque nos dice, porque es una prueba y va a recibir una corona de parte de Dios. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. ¿Ok? Hay personas que piensan, Dios, ¿por qué nos hizo esto? Dios, ¿por qué nos castiga de esta forma? Dios, ¿por qué es tan malo? Lo estás leyendo aquí. Dios no es el que produce la maldad, sino, versículo 14, que es donde viene pararnos frente a la palabra de Dios, que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, los pensamientos hartos y pesaditos que están aquí adentro, nos dice, es atraído y seducido, y entonces esos pensamientos carnales, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis, dice Santiago. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo de Dios desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, ¿qué sucedió? Piénsalo, siempre tenemos que ir a este punto. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Será que realmente Dios no fue claro en la orden que les dio? ¿Será que Dios falló en cómo los creó y en que realmente se dio cuenta y dijo, yo pensé que ellos habían entendido? Pero lo que nosotros estamos leyendo acá es que realmente la orden fue clara, no coman del fruto. Punto. Eso lo entiende cualquiera, ¿sí? Esa fue la orden. Ahora, el problema es que aquí nosotros es donde comienza nuestra lucha con la libertad. Porque tú estás allá afuera y tú en un colegio, tú en la universidad, tus compañeros de trabajo se dicen, mira, yo no creo que realmente Dios sea bueno y que realmente Dios lo quiera a uno libre, porque lo primero que le dice es a uno que no haga cosas. Si Dios realmente sabe lo que ha creado, Dios no le debería a uno coartar nada. Y uno se deja meter esas mentiras y dice, ay, sí, no, la de verdad. ¿Cómo es posible que Dios les dice que lo primero que no deberían hacer es no coman y son libres? No hagan y son libres. Y entonces uno se queda en eso y es como que realmente olvidamos que el que puso el anzuelo de la tentación, o más bien el que supo qué palabras vender,
qué palabras decir, qué palabras usar fue el enemigo. Y lo que les dice es, Dios es un amargado. Ese Dios no quiere que ustedes sean libres, porque el día que ustedes sean libres, ustedes van a ser dueños y creadores de su vida. Ahora, no es lo que a ti te venden diciendo, a tu hijito desde kinder le vamos a enseñar cuál es el proyecto de vida para él. Y tú, ay, qué lindo ese colegio. ¿Cuál es el proyecto de vida en un colegio allá afuera para un niño común y corriente? Esto, una mentira. Porque te empiezan a decir, tienes que ser alguien en la vida. Tu hijo no es nadie, porque tú no eres nadie. Y lo primero que le vamos a enseñar a tu hijo es que si quieres ser alguien en la vida, tiene que aprender a pasar por encima de otros y pisotearlos. Pero entendiendo que con toda empatía y con todo el amor del mundo, pero que sea una porquería con las demás personas, porque lo primero es que él es el dueño y creador de su vida. Y te lo venden a ti. Es más, hay iglesias donde está lleno de gente hoy escuchando que te dice, suéñalo, decláralo, tú tienes que ser próspero. Ven los miércoles que hacemos sanidades, Dios te tiene que sanar. Solo, esa es la mentira. Ese es el anzuelo que Satanás cuelga y dice, yo no te estoy empujando. ¿Qué nos dice Santiago? Nos dice que es cada uno de nosotros con base en los pensamientos que tiene, que cae como un pez en el anzuelo. Porque yo tengo derecho, yo me lo merezco, es mi vida. Allá son unos perdedores. Ese pastor solamente vende que uno es un pecador. ¿Cómo es posible que? Pero la cuestión es esto, y lo leímos ahora. Cuando yo me paro frente a la palabra de Dios y es mi espejo, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Me va a mostrar, me va a decir, tú necesitas de un Salvador. Tú no eres tan bueno como tú te crees. Y ojalá que si tú eres nuestro invitado, tú digas, uy, ¿usted me invitó a esto? Yo pensé que allá hablaban cosas más bonitas. O sea, ¿qué te está diciendo la persona? Yo no veo que esto sea una realidad en ti. Cuando nosotros vivimos esta realidad, por eso se trata de ser oidores y hacedores, lo que vamos a entender es que lo que el diablo y lo que nuestra carne nos está vendiendo es que seamos esclavos de qué? De nuestro pecado. Y el primer indicador es que nuestra lengua, lo que sale por nuestra lengua. Y cuando tú piensas, es que yo no soy un perdedor, es que yo voy a ser alguien en la vida, es que yo me lo merezco, yo voy a luchar, es mi sueño, es mi vida, son mis... Y tienes un hijito y tú le estás transmitiendo la misma basura y las mismas mentiras, diciéndole, tienes que ser, tú no eres nadie en la vida. Y lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros entendamos que para ser doblemente felices, bienaventurados, es descubrir nuestra identidad en Jesús. ¿Quién soy en Jesús? ¿Tú lo tienes claro? ¿Tú que eres una nueva criatura en Jesús? ¿Tú sabes quién eres en Jesús? Tú estás parado para saber que cuando sales allá y te dicen, es que tú no eres, o sea, tú me vas a decir a mí que tú vales porque tú eres crees en Cristo. Todo el mundo cree en Jesús. Ya viene Semana Santa. ¿Qué crees tú que se nota en tu vida que es tu identidad en Jesús? Eso es lo que marca la diferencia. No lo que dices, sino quién eres, lo que haces. La libertad es decidir uno a quién se va a someter. Todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. Si tú no partes de esto, tú no vas a poder ser libre en Jesús, porque tú lo vas a justificar. Pero ¿qué es pecado? Pero espere, cuando estamos hablando de pecado,
Ya tienes lo suficiente para saber, y te lo dice aquí en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso varía en cada uno de nosotros. Para mí algo puede ser pecado que para ti tú dices, ¿en serio, Álvaro? Esta semana estaba hablando con alguien para que lo dimensiones. Bueno, esta semana, bueno, no. Cuando hablo con personas, por ejemplo, nosotros a las parejas que se van a casar, entonces ahí les decimos, mira, una recomendación, no tengan el televisor ¿dónde? En el cuarto. Ok, listo, apuntado, porque es que ellos van allá con un cuaderno, ¿cierto? Ustedes, mis amigos que han hecho, y lo escriben, no tener el televisor en el cuarto, no vivir con los papás. Es una bolsa, no es su plata y mi, no, es una bolsa de dinero, una cantidad de vainas ahí. Y después tú vas y preguntas, ven, ¿y cómo, qué ha pasado? No, es que resulta que llegamos y estamos cansados y pues estamos ahí acostados viendo una serie y entonces nos pusimos, yo me puse a hablar con él porque él no me pone cuidado. ¿Dónde estaban? En el cuarto. Haciendo que, no, pues viendo una serie. Pero tú escribiste aquí que, ¿me voy a entender? Y lo uno a lo siguiente, para que entiendas esto del pecado. Para nosotros como adultos, ¿ok? De pronto tú eres un adolescente y que tú dices, ay, pero mis papás, ahí dice que la restricción es 13, yo tengo 11, yo ya lo puedo ver. Y tú como papá dices, ay, sí, la niña ya entiende, el niño ya entiende. Ok. El filtro es este, es muy sencillo. Si lo que yo estoy viendo no me puedo sentar a verlo con un niño de 4 o 5 años, no es algo que me alimenta mi espíritu. Punto. Qué tan exagerado, que es que usted quién es para que se meta en mi vida, que entonces se va a meter en mi casa y si veo no televisión. No, 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 no. Ok, yo te estoy diciendo, de puertas para adentro, haz lo que creas conveniente en Dios, porque acuérdate, ese es el verdadero tú. De puertas para adentro estás dejando quién eres tú, ver quién eres tú. Es que a mí solo me gustan las películas donde uno no tiene que pensar, donde solamente suena ta, 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 ta. Ah, ya. Eso explica muchas cosas. Pero, no, y es serio, de verdad. Yo me he sentado, y eso no discrimina a hombres y mujeres, ¿no? Yo he estado con señoras que han dicho, a mí solo me gusta que suene. Ok, yo solo te estoy diciendo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sé eso cómo va a cambiar en tu casa, pero lo que yo sí te estoy diciendo es que realmente uno escoge de qué va a ser esclavo. Y pues tú le puedes preguntar a mis hijos. Las decisiones que tomamos de puertas para adentro, incomprendidas totalmente por ellos, pero que al final de cuentas era lo mejor que pudimos hacer porque queríamos cuidar sus corazones, hasta cuando se dejaron cuidarse. Concluyo. Pues sí, porque si tú has criado hijos, tú sabes, ¿cierto? Si tú ya tienes un adolescente de 14, 15, 16 años, tú sabes, tu, tu tarea sobre esa persona ahora es influencia. Tú le puedes quitar el celular, le puedes quitar el cargador, puedes disciplinarlo hasta con la vara, con lo que quieras, pero date cuenta, es influencia sobre esa persona lo que va a marcar la vida de esa persona. Entonces termino con lo que comencé.
Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Tú que eres nuestro invitado, ojalá que esto abra una puerta para hablar con la persona que te invitó y preguntarle, "Ven, ¿esto es cierto en tu vida? Explícame esto, ¿cómo tú has escogido ser un siervo por amor? Yo sí quiero saber cómo se ve eso en tu relación de pareja, en tu crianza con los hijos, en el manejo con el dinero, en ti como trabajador en tu empresa, en tus hijos como estudiantes. Cuéntame, yo sí quiero saber de eso. Y yo te animo, si tú eres nuestro invitado, pregúntale a esa persona si realmente ha escogido ser siervo por amor de Dios. Y para nosotros, iglesia, esto no parece opcional, ¿cierto? Uno dice, ah, pues el man escoge a los 6 años si se queda o no. ¿En serio? Cuando tú lees lo que hizo el Señor Jesús por ti, ¿tú crees que esto es opcional? Eso me deja entender por qué esto para ti es opcional y para tus hijos es opcional. Cuando esto es mi vida, cuando yo entiendo que debo ser un siervo por amor, cambia todo en mi vida, toda mi perspectiva como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como trabajador, como parte de esta iglesia. Nosotros aquí deberíamos poder decirte, es que tú eres un siervo por amor. Esperamos esto de ti. Y cuando lo hacemos, tú dices, vengan, esperen, ¿y de cuándo acá ustedes creen que me pueden pedir a mí esto? Ah, no, no eres siervo por amor, no has entendido de qué se trata. Y siervo por amor es rendir cuentas. Y siervo por amor es cuidar la lengua. Y siervo por amor es entender que eres libre para vivir en Jesús. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. Es tan fácil solamente enseñar el concepto. Es claro, siervo por amor, listo. Pero vivirlo, es fácil ser un oidor de tu palabra el domingo, pero ser un hacedor hoy por la tarde nada más, en escoger qué serie y qué película se va a ver, es tan difícil. Señor, aquí nos tienes ante ti, sabiendo que nos animas a tomar una decisión de vivir para ti, Señor. Que nuestra libertad sea sujetarnos a ti para entender lo que es ser libres. Y Señor, yo ruego por nuestros invitados que ojalá tu obrar alrededor de ellos en haberlos traído hoy acá o ver este video les pueda animar en conocer cómo ser libres en ti, Señor Jesús. Y para nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo único que importa es lo que hemos hecho y cómo vivimos para ti. Señor, que esta iglesia seamos oidores y hacedores de tu palabra, siervos por amor. En tu precioso nombre. Amén.